¿Qué pasa después de la muerte, según el bardo Thodol? Un día alguien pronunciará tu nombre y tú ya no responderás. Tus objetos permanecerán donde los dejaste. Tu ropa seguirá guardada. Quizá alguien conserve tus fotografías. Las personas que amas recordarán conversaciones contigo, mientras el cuerpo que durante décadas llamaste mío habrá dejado de funcionar. Para nuestra experiencia cotidiana, parece el final absoluto. Sin embargo, una antigua tradición del budismo tibetano contempla la muerte de una manera radicalmente distinta, como una transición. No como una puerta que simplemente se cierra, sino como un territorio intermedio donde la conciencia, según estas enseñanzas, atraviesa diferentes experiencias antes de alcanzar la liberación o dirigirse hacia otro nacimiento. Esta visión aparece en el bardo Thodol, conocido popularmente en Occidente como el Libro Tibetano de los Muertos. Su título suele traducirse como Liberación mediante la escucha en el estado intermedio. Pertenece a un ciclo de enseñanzas asociado con la escuela Nyingma del budismo tibetano y con Karma Lingpa, maestro del siglo XIV. Pero reducirlo a un manual sobre aquello que supuestamente sucede después de morir sería perder su enseñanza más poderosa. Porque el bardo Thodol parece dirigir una advertencia también hacia nosotros. Quizá deberíamos aprender a morir mientras todavía estamos vivos. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal para recibir notificaciones. Debemos aclarar algo fundamental. Estamos explorando una tradición religiosa y filosófica. La ciencia no ha demostrado que los estados posteriores a la muerte, descritos por estos textos, sucedan literalmente. Comprenderlos exige distinguir entre creencia religiosa, interpretación filosófica y evidencia científica. Ahora podemos entrar en el misterio. La palabra bardo significa aproximadamente estado intermedio. Aunque suele asociarse con el periodo entre muerte y renacimiento, las tradiciones tibetanas también utilizan el concepto para diferentes transiciones relacionadas con la existencia, el sueño, la meditación y el proceso de morir. Y esta idea cambia nuestra perspectiva, porque vivimos atravesando pequeños estados intermedios. Una relación termina. Una persona desaparece de nuestra vida. Perdemos un trabajo. Abandonamos una identidad. Algo termina, pero aquello que vendrá todavía no comienza. Quedamos suspendidos entre dos versiones de nosotros mismos. Pero la muerte representaría la transición definitiva. Según estas enseñanzas, morir implica un proceso de disolución. La relación ordinaria con el cuerpo y los sentidos desaparece progresivamente. Todo aquello que utilizábamos para orientarnos deja de funcionar. Entonces surgiría una oportunidad extraordinaria. Reconocer aquello que algunas traducciones denominan la clara luz. No debemos imaginar necesariamente una luz física apareciendo frente al fallecido. Dentro del budismo tibetano, esta luminosidad está relacionada con la naturaleza fundamental de la mente. Según la tradición, reconocerla plenamente podría conducir hacia la liberación del ciclo condicionado de muerte y renacimiento. Pero existe un problema. Reconocer aquello que nunca aprendimos a observar resulta extremadamente difícil. La muerte no convertiría automáticamente a una persona en sabia. Y aquí encontramos una de las enseñanzas más profundas del texto. Llegamos a la muerte con la mente que hemos cultivado durante nuestra existencia. Si hemos vivido dominados por miedo, apego, odio, deseo o confusión, esas tendencias no desaparecerían simplemente con nuestro último aliento. Entonces comenzarían otras experiencias.
El bardo Todol describe luces intensas, sonidos, colores y diferentes deidades. Primero aparecen manifestaciones pacíficas, después surgen figuras coléricas, poderosas y aterradoras. Alguien ajeno al contexto tibetano podría interpretar estas imágenes como ángeles y demonios disputándose al muerto, pero sería una interpretación equivocada. Dentro de estas enseñanzas, las manifestaciones están vinculadas con un complejo universo tántrico y con la propia experiencia de la mente. Por eso la instrucción fundamental no consiste en luchar, consiste en reconocer. No huyas, no te aferres, no permitas que el miedo controle aquello que percibes. Reconoce la naturaleza de lo que aparece. Y aquí el texto deja de hablar solamente sobre los muertos. Empieza a describirnos, porque durante nuestra vida hacemos exactamente lo contrario. Sentimos miedo y escapamos. Sentimos ira y atacamos. Sentimos deseo y perseguimos. Experimentamos una pérdida y nos aferramos desesperadamente a aquello que ya está desapareciendo. Tal vez aprender a morir implique también aprender a observar sin reaccionar automáticamente. Existe además una imagen profundamente conmovedora dentro de esta tradición. El cuerpo permanece inmóvil mientras alguien continúa hablándole. El bardo Todol fue concebido para ser recitado al moribundo o al fallecido. De ahí procede precisamente la idea de liberación mediante la escucha. Dentro de esta cosmovisión, se considera que la conciencia todavía podría recibir orientación durante el estado intermedio. La voz recuerda: no temas, no huyas. Reconoce. No confundas las apariencias con una realidad permanente. Incluso después del último aliento, alguien continúa intentando acompañarte. Pero si la liberación no ocurre, las enseñanzas describen otro estado conocido como bardo del devenir. Aquí aparece un concepto fundamental: karma. En Occidente, solemos reducirlo a una especie de justicia cósmica, donde todo lo malo termina regresando. Pero el concepto budista es mucho más complejo. Karma está relacionado con las acciones intencionales y sus consecuencias. Aquello que hacemos repetidamente crea tendencias. Nuestras decisiones, pensamientos y comportamientos moldean nuestra manera de experimentar la realidad. Según esta tradición, esas tendencias también participarían en las condiciones que conducen hacia un nuevo nacimiento. Diversas enseñanzas tibetanas relacionan el estado intermedio posterior a la muerte con un periodo máximo de 49 días, aunque reducir toda esta doctrina a una simple cuenta regresiva sería una enorme simplificación. Finalmente llegaría el renacimiento, otro cuerpo, otra identidad, otra historia, y continuaría aquello que el budismo denomina samsara, el ciclo condicionado de nacimiento, muerte y renacimiento. Pero entonces descubrimos algo sorprendente. Quizá el bardo Todol nunca quiso enseñarnos solamente qué sucede después de morir. Quizá pretende enseñarnos cómo vivir antes de morir. Porque si nuestros hábitos mentales importan, entonces estamos entrenando nuestra mente todos los días. Cada vez que observamos un miedo sin obedecerlo. Cada vez que aceptamos una pérdida. Cada vez que dejamos marchar aquello que terminó. Cada vez que comprendemos que nuestras posesiones son temporales. Estamos enfrentándonos a una de las enseñanzas centrales del budismo: la impermanencia. Nada permanece indefinidamente, ni nuestro cuerpo, ni nuestros éxitos, ni nuestras heridas, ni nuestras relaciones. Ni siquiera aquello que hoy parece imposible de superar. Comprender esto podría parecer deprimente. Sin embargo,
puede provocar exactamente lo contrario. Puede devolver valor a nuestra existencia. Una conversación adquiere otro significado cuando sabemos que podría ser la última. Un abrazo deja de ser automático cuando comprendemos que las personas que amamos no permanecerán siempre. Nuestro tiempo cambia de valor cuando aceptamos que tampoco nosotros estaremos aquí eternamente. Quizá por eso, un texto aparentemente dedicado a los muertos termina siendo una enseñanza para los vivos. Nos obliga a observar cuánto esfuerzo dedicamos a proteger cosas que inevitablemente perderemos: dinero, prestigio, reconocimiento, imagen, orgullo, identidades que defendemos como si fueran eternas. Entonces aparecen preguntas difíciles de ignorar. Si al morir tus títulos y posesiones dejan de definirte, ¿por qué permites que gobiernen tu existencia? Si tus hábitos mentales condicionan tu experiencia, ¿qué clase de mente estás construyendo cada día? Si todo aquello que amas es impermanente, ¿lo estás amando verdaderamente o simplemente intentas retenerlo? Si supieras que hoy tendrás la última conversación con alguien importante, ¿qué palabras dejarías de guardar? Si la muerte pudiera arrancarte todas las máscaras que has construido, ¿qué encontrarías debajo? Y quizá la pregunta más profunda del bardo Todol no sea qué encontrarás después de morir. Quizá sea esta: si algún día tendrás que abandonar absolutamente todo aquello que hoy llamas yo, ¿por qué esperar hasta tu último aliento para descubrir quién eres realmente?